Eso es, ya habéis empezado a grabar. Perfecto. Y ahora, vale. Sí, Vale, pues en principio empezamos ya. en principio por ahí bien. Sí, muchas gracias, Sandra, perdona la interrupción. Nada. Ya, pues, ya sin más problemas y demás, empiezo. Como pongo en el título, voy a hablar un poco de ciencia de datos. Como bien pongo un poco, porque quien sepa eso, un poquillo de ciencia de datos, sabe que abarca muchísimos ámbitos, muchísimos temas. Entonces, bueno, yo lo voy a focalizar muchísimo en el tema, sobre todo de la clasificación, ¿vale? Y en concreto me voy a centrar en el SVM. Como ya digo, abarca muchísimos temas la ciencia de datos. Se aplica, por ejemplo, en Netflix para recomendaros la serie que vais a ver a continuación. Se aplica en Amazon para recomendaros los productos que vais a comprar. Y en muchísimas cosas. Todo lo que tenga que ver con datos se analiza y os sirve para clasificar, para recomendaros cosas, para hacer regresión o para lo que sea. Entonces, en concreto, en lo que yo hago, eh, no se mueve esto. Vale, ya se ha hecho spoiler, ¿no? En el mapa de las matemáticas, digamos, mi trabajo se englobaría en esta parte de aquí. Usaría un poco lo que es estadística, ciencia de la computación, porque al final tenemos que programar y demás, y optimización, muchísima optimización es lo que yo uso en concreto. Entonces, bueno, como decía, yo en concreto me voy a basar un poco en lo que es la clasificación usando Support Vector Machine. Ahora vamos a ver lo que son los Support Vector Machine. Nos vamos a olvidar de momento un poco de lo que es la formulación y demás y vamos a intentar hacerlos entre todos lo que son los SVM. Y mi trabajo en concreto lo que se centra es en los SVM que sean cosensitive, ¿vale? Y vamos a hacer clasificación, ¿vale? Vamos a discernir qué clase es cada uno de los datos. Vamos a hacer selección de atributos, ¿vale? Porque tenemos un montón de datos, tenemos un montón de variables, pero algunas de ellas van a ser más importantes que otras. Entonces vamos a ver cuáles son realmente las importantes. Y vamos a ver también lo que son las salidas probabilísticas, porque hay veces que no nos interesa tanto lo que es tú eres de tal clase o de tal otra, sino que necesitamos saber un poco con qué probabilidad eres de tal clase o de tal otra, como vamos a ver. Entonces, clasificación. La clasificación nos rodea desde que somos pequeños, ¿no? Por ejemplo, en lo que es ámbito de ciencias naturales, nos explican desde pequeño, oye, pues los animales se clasifican entre los vertebrados, los invertebrados, dentro de ahí salen otras ramas y demás. En física también nos explican que si tenemos las mezclas mixtas, lo que son las sustancias puras y demás, y de ahí demás, ¿no? En lengua también es importante la clasificación. Y obviamente en matemáticas también tenemos clasificación de los tipos de números y demás cosas. ¿Qué pasa? Que aquí lo tenemos bastante ya asumido, pero hay cosas como decir si vamos a darle un crédito a una persona o no, o si esa persona realmente nos va a cometer fraude o no. El detectar si un correo que nos llega es spam o no. O lo que es la predicción de saber si una persona tiene cáncer o no, de forma que no sea a través de una biopsia o lo que sea, ya digamos que no es tan fácil para nosotros de reconocer. Entonces ahí nosotros necesitamos unos métodos que nos digan ya de por sí, oye, pues le vamos a conceder el crédito a esta persona no a partir de sus variables anteriores, de cómo se ha comportado económicamente, los ingresos que ha tenido y demás. En el tema de spam, pues vamos a reconocer a ver si aparece, no sé, muchas veces el símbolo de dólar, muchas veces tal. Y en el tema de cáncer, pues a lo mejor hay unos ciertos parámetros, igual que se saca, yo qué sé, el azúcar o tal de sangre, pues decir, oye, este parámetro está muy alto en comparación con el resto, cosas que a lo mejor nosotros a simple vista no somos capaces de detectar, pero una máquina sí que nos ayudaría. Entonces, uno de los métodos que podemos hacer para ese tema de clasificación son las máquinas de vectores soporte, los SVM. Entonces, ya digo, nos vamos a olvidar de momento de lo que es el tema de la modelización, ¿vale? No os voy a enseñar lo que sería el problema tocho, sino que vamos a intentar ganarle un poco de intuición y después vemos cómo se modelaría. Entonces, imaginar que tenemos los puntos, no sé, spam y no spam, o cáncer y no cáncer, o como sea, y tenemos ahí una serie de líneas, hiperplanos, como queramos llamarlo según la dimensión en la que nos encontremos, ¿vale? Entonces, para separar esos puntos, ¿qué línea usaríais? La B. Pues entonces usamos la B, efectivamente.
Si estamos ante este caso, la C. ¿Y aquí? La A, porque preferimos efectivamente clasificar mejor este punto antes que tener una separación grande entre los puntos. Si estamos ante este caso, ¿qué haríais? Pues la respuesta es construir esa línea. ¿Por qué? Porque el supervector machine, entre otras de las propiedades muy buenas que tiene, es que si tenemos algunos puntos raros, dice, pues me lo paso por alto e intento separar los puntos que sí puedo separar lo mejor posible. Pero vamos a hacerlo un poquito más difícil. Ahora tenemos estos puntos de aquí. Aquí usemos el SVM lineal que usemos, nos va a decir, pues a lo mejor una línea por aquí, o por la que sea. Pero para intentar solucionar eso, podemos usar lo que se llama el truco del kernel. ¿Qué hace el truco del kernel? Pues nos lleva unos puntos de esta forma a un espacio de dimensión un poco mayor, y entonces nos separa los puntos, por ejemplo, de esa forma que tenemos ahí. De forma que los puntos que teníamos anteriormente, que estaban separados de esta forma, nos lo imaginamos ahora en una especie de paraboloide, ¿no? Y digamos que lo que sería la proyección quedaría de esta forma, pudiéndose separar entonces por la línea esta de aquí, pero que en el espacio original, porque eso al final es una proyección, quedarían separados de esta forma. Vale, entonces tenemos que nuestros puntos los podemos separar o bien mediante una línea normal y corriente si los puntos son separables linealmente en su espacio de origen, y si no, pues nos lo llevamos a un espacio de dimensión mayor, de ahí hacemos su proyección, o sin hacer su proyección, sino directamente en ese espacio le calculamos el hiperplano, si es que existe, que separa esos puntos, y ya volvemos a la dimensión original. Entonces, ¿cuáles son los objetivos y demás de este trabajo? Vale, hemos visto que nosotros podemos clasificar los puntos y demás, pero ya está, simplemente clasificamos. Entonces, con lo que nosotros hemos trabajado durante mi tesis, intentamos, por una parte, o bien controlar o incluso incrementar la tasa de clasificación en alguna de las clases. Imaginemos que, oye, es que quiero detectar bien quiénes son spam para llevármelo a la basura porque estoy recibiendo muchos spam. Pues vamos a intentar desarrollar una técnica para que se clasifiquen bien los spam. Oye, es que me interesa clasificar muy bien quiénes son los cánceres porque es que se me están yendo muchos cánceres y se me están muriendo porque no están yendo al hospital. Pues vamos a intentar clasificar mejor los cánceres. Y así. Otra cosa, vamos a intentar usar la menor cantidad de variables posible. Imaginemos en el tema del cáncer, ¿no? Que tenemos que hacerle muchas pruebas al enfermo, pues mientras menos pruebas tengamos que hacerle, menos invasivos somos y mejor. En el tema de los bancos, si tenemos que recaudar mucha información de las personas, eso tiene un coste, igual que en el tema médico, ¿no? Entonces queremos reducir los costes tanto como podamos. Perdón. También queremos producir un levelado, un etiquetado que sea suave, ¿no? Porque nosotros estamos diciendo, eres cáncer o no, eres spam o no, o eres lo que sea. Pero imaginemos que no queremos eso, sino decir, oye, es que eres cáncer con un 40% de probabilidad y no cáncer con un 60%, o cosas así. Entonces queremos un etiquetado que sea suave, pero teniendo todavía una performance que sea buena. No queremos, por intentar mejorar una clase, que la otra se vaya mucho al garete. Queremos obtener todavía un buen balance. Entonces, las ideas que usamos para este tipo de cosas es para controlar o incrementar las medidas de performance, lo que es la clasificación. Vamos a añadir restricciones de performance. Para reducir el número de atributos, vamos a usar un método que esté embebido, es decir, que todo se haga a la vez, la clasificación y la extracción de las variables. Y para obtener las probabilidades de la clase, vamos a usar todos los métodos que podamos. Ya sabemos por estadística que mientras más datos usemos, mejor va a ser la estimación, ¿no? Entonces vamos a usar eso. Entonces, para la clasificación supervisada, tenemos un conjunto de individuos que tienen asociado cada uno un vector X, que son las variables que tenemos, ¿no?
Y tenemos también el I, que vamos a decir que eres de una clase o de la otra. Se pueden tener también un montón de clases, incluso un individuo que esté en dos clases a la vez. Pero en el caso más simple vamos a suponer que tenemos dos clases. Lo podemos ver esto, aunque realmente poco nos importa ahora mismo, ¿no? Que ha sido extraído todo de una población total, XY, que tiene una distribución desconocida. Y nuestro objetivo es, a partir de esa muestra, intentar decir, oye, tú estás en esta clase o estás en esta otra. En el caso del SVM, es un clasificador lineal. Entonces, cogemos un hiperplano, una línea o lo que sea, y vamos a clasificar a partir de ese clasificador lineal una combinación lineal de esos atributos en la clase más 1 o menos 1, dependiendo del valor que se obtenga para esa función lineal de los datos que tenemos. Entonces, el problema de optimización, ya digo, que tampoco hace falta que le metáis mucho detalle y demás, es simplemente lo que ya hemos construido antes de forma un poco intuitiva, ¿no? Aquí tenemos el lineal, aquí tenemos el que le metemos el kernel. El kernel no es más que esta función que tenemos aquí, ¿vale? Y aquí lo que decimos básicamente es que construimos es un hiperplano que maximiza el margen, que es, digamos, que permite que haya puntos mal clasificados, etcétera. Pero si nos fijamos, tenemos un parámetro C, tanto ahí como aquí, que podemos ir variando. ¿Por qué podemos ir variándolo? Porque eso nos va a afectar a la clasificación, nos va a permitir hacer la clasificación de una forma u otra, mejor o peor. Pero mejor o peor dependiendo de qué. De lo que son las medidas de performance, que están, por ejemplo, la sensibilidad, que es como de bien lo hemos hecho en la clase 1, que puede ser, por ejemplo, el spam. Como de bien lo hemos hecho en la clase -1, que puede ser el no spam. Como de bien lo hemos hecho en general, tanto para el spam como el no spam, y así como con otras medidas. Entonces, dependiendo, ya digo, los parámetros W y B, que no son parámetros, son variables, van a ir dependiendo del valor de C que le pongamos, también de los datos que usemos, obviamente, pero podemos ir alterando el valor de C, con ello se va a ir alterando el hiperplano que se construye y con ello también las medidas. Entonces, digamos que podemos decir, oye, pues voy a intentar pillar el C que mejor clasifique en general, que mejor clasifique los spam o demás. Entonces, vamos a controlar la clasificación, ¿no? Entonces, para controlar la clasificación, usamos unos datos de entrenamiento I, una muestra de ancla J, y podemos suponer o bien que J es un subconjunto de I, o que son conjuntos independientes, o incluso que tienen intersección no nula y tienen partes que son independientes, etcétera. En nuestro caso vamos a suponer que son independientes. Entonces, dadas unas medidas de performance como las de antes, tipo accuracy, sensibilidad, especificidad, y dada nuestra muestra anchor J, vamos a calcular lo que son estimadores de las medidas de performance anteriores, porque necesitamos una muestra realmente para saber cómo de bien lo hemos hecho. Me da igual que me definas cómo se define la accuracy, la sensibilidad o lo que sea, si no tengo una muestra sobre la que medirla. Entonces la mido sobre J. Y impongo unos valores, que realmente da igual un poco el cómo lo consigo, ¿no? Pero lo que impongo al final es que los estimadores de la medida de performance sea mayor que un cierto valor, que a partir de unos ciertos test de hipótesis, ¿no? Que me dicen, oye, con tanta probabilidad, ¿esto realmente va a pasar? Obtengo que el P0 estrella tiene que tomar este valor. Es decir, que la medida de performance en J tiene que superar ese valor. De forma que el clasificador, a través de cierta variable J, bueno, aquí pongo un poco cómo se podrían poner las distintas medidas de performance a través de esa J y de mi clasificador. Hay la true positive rate, la true negative, el accuracy. En general eso, puedo tener lo que es el estimador de la medida de performance dado mi muestra J y a través de las variables J que defino ahí, mayores o iguales que el valor que he calculado antes. Y al final el problema de optimización que obtengo es como el de antes, pero además incluyo que, oye, la medida de performance, lo que es la clasificación es global.
la clasificación en span o en lo que sea, tiene que ser mayor que esto que he impuesto, aparte de la definición de las variables z que tengo arriba. Esto sí le metemos el kernel, que es un chorizaco interesante, pero lo que he dicho, o sea, nos quedamos con un poco la intuición y decir, oye, estamos calculándolo esto para que lo haga mejor o peor en esta clase, en la otra o en general. Ahora, si queremos reducir el número de variables dentro del SVM, lo que queremos construir es un hiperplano, ¿vale? Igual que siempre. Pero ahora vamos a intentar encontrar lo que es el conjunto de variables de mínimo coste, por ejemplo, de mínima cardinalidad, de forma que sostenga lo de antes, ¿no? Lo que hemos pedido antes con nuestro support vector, que es que los estimadores sean mayores o iguales que un cierto umbral que he decidido. Y esperando obtener efectivamente que en general en una muestra de validación externa se tenga que lo que es la medida de performance esa a la que le he puesto yo la restricción cumpla lo que yo quiero. Entonces, una vez que ya he encontrado ese hiperplano todavía no es un SVM, ese hiperplano no está maximizando el margen, solamente está cumpliendo lo que yo le estoy diciendo. Entonces ahí tenemos que maximizar en un segundo paso lo que es el margen del SVM. Entonces, el problema de optimización que sostiene sería este, ¿vale? Aquí, en lo que es la función objetivo, le decimos, oye, redúceme el coste, el número o lo que sea de las variables que voy a usar. Aquí la restricción es decir, oye, quiero esta clase mejor clasificada o peor, según los valores que yo le ponga, y construyo lo que es un hiperplano, ¿vale? Aquí estoy construyendo un hiperplano, pero ese hiperplano es uno cualquiera, no está maximizando el margen. Entonces, una vez que ya tengo lo que son las variables que estoy usando, las meto, me he ido a la anterior, las meto, ¿vale? Estas variables ya son fijas, la meto dentro del problema de optimización anterior del SVM, habrá algunas variables que valgan 0 y otras que valgan 1 para decir, oye, la he seleccionado o no, resuelvo mi SVM al que todavía le estoy imponiendo que clasifique bien una clase, la otra o ambas, y esto sería para el caso lineal. Y para el caso del kernel, por ejemplo, usando el kernel radial, habría que meter todo esto en la expresión cada y arriba, ¿vale? Y esto sería para lo que es el radial. Entonces, algunos experimentos que hemos hecho con esto. Para el que le interese, hemos usado el kernel lineal. Los parámetros se han tuneado con una búsqueda de rejilla de esos valores de C, porque ya hemos visto el C tiene que ir variando. Hemos usado resolver los problemas Python y Gurobi. El M, porque si os fijabais había un parámetro M, lo hemos fijado igual a 100, como un problema de optimización que no se resuelve en un tiempo, digamos, muy corto de tiempo. Le hemos puesto 5 minutos y los conjuntos de datos que hemos usado son esos que se pueden encontrar en la UCI Machine Learning Repository. Y lo que deseamos realmente con esto es hacer feature selection y además no reducir lo que es la performance global, el accuracy, en menos de esta cantidad, que es prácticamente 0. Entonces, lo que hemos conseguido han sido estos resultados de aquí. Por ejemplo, en Wisconsin hemos conseguido reducir de las 30 variables que hay en total a 6,2. Y si os fijáis lo que es la media, la true positive y la true negative, apenas han variado, a pesar de que hemos reducido casi que drásticamente, ¿no?, entre 5 el número de atributos que hemos usado. Otro ejemplo, digamos, importante podría ser el de Australian, que pasamos de 34 a 5,75. Esto es en media, ¿vale? Es la cantidad de variables que hemos conseguido. Y pasamos aquí de 0,848 a 0,837, de esta a esta, que fijaros que aquí en este caso incluso mejoramos, que sería la True Positive Rate, y aquí también. Es verdad que diréis, oye, está mejorando la True Positive y la True Negative, pero estás empeorando en el accuracy. Eso es por una paradoja, me parece que era la paradoja de Simpson, ¿vale? Porque aquí lo que estamos calculando al final son medias. Entonces, por una cosa o por la otra, al final la accuracy sale peor. Vale, entonces, como conclusiones de esta parte,
podemos decir que hemos obtenido restricciones de performance en una muestra Anchor en el SVM. Los solvers son buenos encontrando soluciones, lo hemos puesto a 5 minutos. Y tenemos la posibilidad de controlar el clasificador en una de las clases, quizás a expensas de la otra. También hemos construido un SVM que usa la menos cantidad de variables posible y controla la performance. También los solvers son buenos encontrando buenas, aunque sean subóptimas, las soluciones. Y el número de atributos que tenemos puede ser reducido bastante en número. Por ejemplo, las que hemos visto, ¿no?, que se reducen en 5. Pero esto suponiendo que las clases están bien diferenciadas, que, oye, tú eres una materia pura o una materia mixta en concreto, tú eres spam seguro o tú no eres spam seguro. Pero imaginaros esto. Esto es un perro o un gato. Me podréis decir, oye, pues con tanta probabilidad creo que es un perro, con tanta probabilidad creo que es un gato, pero muy seguro no lo tengo, es un gato. ¿Vale? Para aquellos que creéis que era un perro, es un gato. ¿Vale? Entonces, para esto necesitamos lo que es el etiquetado suave, lo que son las salidas probabilísticas en nuestros datos. Entonces, en este caso, igual que antes, ¿no?, tenemos nuestro SVM, en este caso el lineal, tenemos el parámetro C, que tenemos que usar muchos valores de C, eso ya nos va a dar muchos clasificadores, ¿vale? Tenemos todas las medidas de performance, entonces podemos decir, oye, pues vamos a elegir, por ejemplo, el accuracy, que es el que clasifica en general mejor. Entonces, los que mejor lo hagan accuracy, a ese le vamos a poner un mayor peso. Vamos a usar todos los SVMs que nos salgan, pero a los que tengan un mejor accuracy, le vamos a poner un mayor peso. Y vamos a hacer como una media ponderada. Entonces, nos salen aquí todos los scores, ¿no?, lo que hemos visto antes, lo que son los valores que se obtienen tras resolver la combinación lineal con nuestros datos, ¿vale? Y estos son los scores que se obtienen. Entonces, ¿qué es lo que sacamos aquí como probabilidades, como salidas probabilísticas? Pues vemos la proporción de scores que nos han salido negativos y la proporción de scores que nos han salido positivos. Entonces, en este caso podemos decir, oye, pues la muestra es positiva en este caso con una probabilidad de 0,74. En este caso de aquí, nos han salido todos estos scores negativos y todos estos positivos. Entonces podemos decir, oye, pues la probabilidad de que esta muestra sea positiva, en este caso es 0,44. 0 que está ahí que no está muy claro de si es positiva o negativa. En este caso tira el negativo, pero no está muy claro. Entonces, estos son algunos resultados probabilísticos que hemos obtenido, ¿no?, intentando bajar, igual que antes. Estamos haciéndolo todo con Sensitive, intentando mejorar las tasas de clasificación. Entonces, en este caso intentamos bajar lo que es el error cuadrático medio. En la clase, no lo tengo puesto aquí, pero esta es la positiva, ¿vale? Entonces intentamos bajar el error cuadrático medio en la clase positiva y vemos cómo lo vamos bajando. ¿Qué pasa con la clase negativa, que es la contraria? Va subiendo un poco, incluso fijaros en este de aquí y en este, que no sé ahora mismo cuáles son porque tenemos un montón de conjuntos de datos, pero como que suben drásticamente, pero no suben tanto quizás, sobre todo estos de aquí, en comparación a lo que bajan los errores cuadráticos medios en todos los conjuntos de datos que tenemos. Entonces, como conclusiones en esta parte del trabajo, hemos obtenido soluciones probabilísticas que no son deterministas en el sentido tú eres de esta clase o tú eres de tal otra. Las soluciones son obtenidas de gratis, porque tenemos que hacer al final el túnel de los parámetros de C. Entonces tenemos ahí todos los SVM, tenemos toda la pila esa de clasificadores que hemos tenido. Y la posibilidad de controlar, como hemos visto, el error cuadrático medio en una de las clases, quizá deteriorando la otra, como hemos visto. Y bueno, hasta ahí todo lo que quería contar. ¿Qué? Bueno, pues muchas gracias, Sandra. Si tenéis alguna pregunta, los que estáis aquí presencial o streaming,
Hola, Sandra. Hola Marina, ¿Me escuchas bien? perfectamente. Eh, bueno, muy interesante, muchas gracias. Una pregunta, es Nada. que yo me perdí en la transparencia sobre la 30 cuando lo del Feature Selection, Sí, que no me ha quedado claro cómo lo hacéis. Si puedes poner la formulación. vale. Vale, esta es, digamos, la primera parte de nuestro algoritmo, ¿vale? Tiene como que dos partes. En esta lo que hacemos es construir directamente un hiperplano, el que sea una recta, un plano, hablando en dimensiones más altas, un hiperplano, cualquiera, que consiga las restricciones esas que estamos imponiendo en la clase positiva, en la negativa o en ambas. Tenemos que poner además esas restricciones, porque así, si no al final lo que nos lleva a la función objetivo esa es, no cojo nada, porque como minimizo, no cogiendo nada. Vale, Entonces metemos esas restricciones de decir, oye, quiero que la clase positiva quede con un true positive de 0,80 y la true negative, por ejemplo, con una tasa de 0,70. Y metemos, vale, igual que hacíamos en el caso anterior, las restricciones. Pero esto es un hiperplano normal y corriente. El SVM, además de ser un hiperplano, maximiza el margen. Entonces sí, aquí nos estamos quedando con lo que son las variables y en un segundo paso, que puede ser o bien usando el SVM lineal o el SVM con un kernel genérico, varía la sí, formulación de esta o esta de aquí. Y es el SVM, igual que lo hemos visto en la parte con restricciones para mejorar la performance, ¿vale? Exactamente igual, solamente que estamos además multiplicando los vectores W, que son los que le ponen el peso a la variable, por si usamos o no usamos la variable en concreto. vale, vale, ¿Vale? Pero entiendo. son exactamente las formulaciones de antes. Vale, muchas gracias. La M esa es una M grande, entonces sabemos, ya digo que tiene que ser grande, en este caso yo la he puesto me parece que a 100. Hicimos un montón de pruebas y vimos que con 100 pues se obtenían unas soluciones que no eran malas del todo, entonces la dejamos ahí. Hola, no sé si me escucháis. Sí, Vale. Muchas gracias también. Me uno a las felicitaciones de Marina. Ha estado muy chula tu charla. Y yo te voy a hacer una pregunta sobre el solver que utilizáis. Creo que has puesto que usáis Gurobi, ¿no? sí. Vale. ¿Hay alguna razón por la que habéis usado Gurobi y no Ciple? ¿O es por temas de licencia o algo así? Sí, fue por tema de licencia por lo que hicimos el cambio. Vale, o sea que no habéis O probado con sea, Ciple. de hecho, lo que es el primer problema de las restricciones, lo Sí, empezamos haciendo en Ciple, pero se nos fue la licencia y ya nos pasamos a Gurobi. vale. Y en Gurobi cogéis todas las opciones que hay por defecto o habéis cambiado algo. Que yo sepa, quiero recordar que no cambié nada. O sea que tú no Solo que has esto tuneado necesita... ningún parámetro de número de iteraciones, ni cógeme la primera No, solución, ni lo nada que es del estilo, ¿no? iteraciones y eso no. No. Vale, vale, Como perfecto. mucho he cambiado la tolerancia de qué considera cero o no, pero por lo Vale, demás no. vale, pues muchas gracias. Nada, a ti. ¿Hay más preguntas? Así en general. Venga, Reme. Tiene al habla. Sí, sí. Me acaba de preguntar Reme que si voy guardando la información en lo que es el último problema, en el de las salidas probabilísticas, que si guardo todo lo que es toda la información y demás y después ya lo hago todo de forma frecuentista. La respuesta es que sí, que lo hago todo de forma frecuentista, pero eso, asignando peso según de bien lo haga el C, según el accuracy o según la true positive, según la medida que hayamos seleccionado, así ponderamos y como tú dices, de forma frecuentista. ¿Y por ahí más preguntas o algo?
¿Hay más preguntas online? ¿Y presencial? ¿No? Bueno, pues por último lo que queríamos pedirle a Sandra es que contara o que compartiera con nosotros algún, no sé, algo que pueda destacar ella del doctorado y eso, para animar a los nuevos, sobre todo. A ver, yo no sé aquí los nuevos que lleguen, pero yo desde chica, digamos que he tenido, va a sonar feo, pero una obsesión, así tal cual, obsesión con las matemáticas, ¿vale? Entonces desde chica casi que decía, ostras, yo quiero estudiar matemáticas y estuve en el proyecto StatMat y eso y veía alguna gente que trabajaba aquí como investigadores y demás y decía, hostia, qué chulo, yo también quiero trabajar así como están ellos y demás y ponerme lo que es al final el otro lado, ¿no? En plan, ya no solo estoy estudiando los resultados que han dicho tales expertos o tal, sino que ser yo la que proponga tales resultados o demás, que la gente te conozca porque has hecho, que es una fricada, pero que habrá gente que te conozca porque diga, mira, pues esta se ha inventado tal teorema, ha demostrado tal cosa o lo que sea. Entonces, eso, desde chica tenía esa ilusión y eso poco a poco, aunque un poco torpemente quizás, lo estamos consiguiendo poco a poco aquí en el doctorado. Vale, bueno, pues vamos a darle otro aplauso a Sandra, ¿vale? Y nada, pues lo dejamos. Era una máquina, Sandra. Gracias a vosotros y a todos los que estáis Eso, aquí. Nos muchas vemos gracias en por 2 venir. semanas. Pero no hay pastelito. No hay pastelito. Pastelito.